quiero darte la bienvenida al mundo real, un lugar tan peligroso como la más salvaje de las selvas. Y aunque no lo parezca, aquí también habitan toda clase de bestias. Bestias terribles disfrazadas de buenas personas que solo esperan el más mínimo descuido para devorarte sin piedad. Cuando llegas a cierta edad, lo comprendes con claridad. Esta sociedad está plagada de sonrisas falsas, donde la traición, la hipocresía y la manipulación son los personajes principales de esta cruel narrativa. La experiencia de los años te permite verlo a detalle, como si la venda que cubría tus ojos se hubiese disuelto lentamente, dejándote frente a un escenario que no se puede negar. Pero ese ligero alivio que da la verdad se ve opacado por el vértigo que experimentas, porque te das cuenta de que, muchas veces, el verdadero peligro no viene de fuera, sino de tu círculo más cercano, no de los desconocidos, sino de aquellos a los que llamaste amigos, no de quienes sabes que te odian, sino de aquellos que, alguna vez, te juraron lealtad. Y entonces te preguntas, ¿cuántas veces entregaste tu confianza a alguien que solo quería descubrir cómo destruirte? ¿Cuántas sonrisas disfrazadas lograste detectar? ¿Y cuántas pasaron sin que lo notaras? La respuesta duele, porque sí, parece cruel, pero es real. Hay gente que solo quiere verte caer, gente que no te lastima por accidente, sino por envidia. Esperaron el momento exacto para herirte, y lo lograron. Te hirieron en lo más profundo, en ese lugar donde la traición no se olvida. Las cicatrices no siempre se tienen que ver, tal vez no se muestran, pero están allí, permanecen como un sabor amargo en el alma, como si hubieras bebido, sorbo a sorbo, el veneno de una copa disfrazada de afecto, porque hay personas que no llegan para ayudarte, sino para estudiarte, no para servirte de apoyo, sino para usarte. Se acercan con sonrisas bien ensayadas, te ofrecen su oído como quien tiende una trampa, y te escuchan, no para comprenderte, sino para memorizar tus debilidades. Lo hacen con paciencia, con astucia, te abrazan como el mejor de tus aliados, mientras al mismo tiempo piensan dónde clavarte la puñalada. Uno tarda en darse cuenta. Al principio crees que todo es un malentendido, que fue un error, que tal vez fuiste tú. Pero luego ocurre de nuevo, otro rostro amable, otra promesa vacía, otro «estoy contigo», que se esfuma en cuanto ya no eres útil. Y entonces lo comprendes. Hay personas que nacieron para fingir, y has tenido la mala suerte de toparte con ellas. No están lejos, no son extraños. A veces están en tu mesa, en tu trabajo, en tu familia. Conocen tu risa, tus costumbres, tus nostalgias, y precisamente por eso son peligrosas. Tú les ofreciste tus mayores verdades y ellos te devolvieron teatro. Tú hablaste con el corazón en la mano y ellos anotaron en silencio todo lo que podían usar en tu contra. Y lo hacen sin prisa, como los depredadores más letales de la jungla. Esperan el momento adecuado, esperan que bajes la guardia, que te sientas cómodo, que respires hondo creyendo que todo está bien. Y ahí es cuando atacan con la peor de las frialdades. No buscan destruirte de golpe, no. Eso sería muy evidente. Prefieren verte quebrarte poco a poco, verte dudar de ti, mirarte al espejo y preguntarte si acaso tú tuviste la culpa. Es un veneno silencioso de falsedad que no deja marcas en la piel, pero sí en el alma, una marca invisible, pero pesada, que te cambia para siempre. Porque, después de eso, ya no puedes confiar de la misma forma, ya no puedes escuchar un te quiero sin examinarlo, ya no puedes reír sin preguntarte si esa risa está contaminada. Empiezas a hablar menos y a observar más, a desconfiar, no por paranoia, sino por experiencia. Comienzas a medir tus palabras, a cuidar tus emociones, a construir una coraza, porque vivir entre máscaras exige algo más que bondad. Exige inteligencia, exige dudar de todo y de todos. Maquiavelo lo dijo sin adornos. No se trata de ser bueno, se trata de no ser ingenuo. Porque, en un mundo lleno de lobos disfrazados de cordero, el verdadero error es no desconfiar. Y posiblemente, tú ya lo has vivido. Has sentido en carne propia como quienes decían amarte no dudaron en traicionarte.
como quienes te aplaudían, en realidad, solo querían verte caer. Estoy seguro de que tú también eres inteligente, tienes la suficiente madurez de no buscar venganza, y por eso te aplaudo. Pero tampoco se trata de seguir actuando como ingenuo. Debes aprender de los golpes, aprender a no volver a ser tan confiado y evitar continuar haciendo el papel de tonto. Aprende, entonces, que la traición rara vez muestra la cara, que las personas falsas no llegan con cuchillos, sino con elogios. No atacan de frente, sino por la espalda, y mientras tú piensas, ellos actúan. Mientras tú intentas aclarar, ellos ya ensucian. Mientras tú te defiendes, ellos te exponen. Ese es el juego, un tablero silencioso donde quien se altera, pierde. Y tú por fin comienzas a entender que el que sobrevive no es el más bueno, sino el más astuto. Parece que, en este juego siniestro, tu única opción es estar siempre un paso por delante. Porque no basta con ser bueno, tienes que ser, hasta cierto punto, maquiavélico. Pero no se trata de responder con la misma moneda, no se trata de fingir, ni de ser como ellos. Se trata de caminar entre lobos, sin dejar de ser tú, pero sin permitir que te muerdan. Y para eso, necesitas dejar de hablar, necesitas aprender el idioma de las bestias. Los hipócritas no saben cómo moverse con los de su calaña. Les aterra, porque se convierten en uno más de tantos. Pueden inventar, distorsionar, manipular, pero cuando los descubres y decides seguir su juego, cuando los reconoces y los observas, les quitas su alimento, les haces pasar hambre. Se desesperan, y es ahí, justo ahí, cuando se exponen. Maquiavelo jamás dijo que fueras cruel, dijo que fueras inteligente, que no revelaras tus cartas, que no confiaras en quien no ha demostrado merecerlo, que fueras amable por fuera, pero hermético por dentro. Porque quien muestra todas sus emociones, entrega todas sus armas, y en un mundo de falsedades, quien muestra debilidad está destinado a perder. Aquel hombre que hace profesión de bueno terminará siempre destruido entre tantos que no lo son. Este es mi consejo. Empieza a contenerte, a medir lo que dices, a hablar menos de tus planes, de tus sueños, de tus flaquezas. No porque ya no sientas, no porque te hayas vuelto frío, sino porque tienes que tener más cuidado. Dependiendo de cómo eras al principio, te dolerá más o menos, pero tienes que hacerlo. Sentirás que te alejas de los demás, que ya no eres el mismo. Y tal vez eso sea cierto en parte. Estás dejando atrás la versión de ti que era más inocente, más ingenua, más vulnerable. Ahora entiendes que no puedes detener la hipocresía del mundo. No puedes impedir que los falsos dejen de serlo, ni que dejen de fingir ser tus amigos. Pero puedes construirte a ti mismo como un lugar más difícil de penetrar. Puedes aprender a proteger tu calma, a cuidar tu energía, a reconocer las máscaras antes de que sea demasiado tarde. A eso le llamo sabiduría, porque confiar en todo sin dudar es prácticamente entregarse a los lobos. Llega un momento en el que comprendes que no todo debe decirse, que no todo debe aclararse, que no todo merece una respuesta. Porque solo te expones. Es mejor guardarse algunas cosas para uno mismo. Las personas falsas te quieren explicando, dudando, titubeando, porque, mientras tú les entregaste tus secretos, ellos ya sembraron intriga en otros, una versión ligera, manipulada, pero efectiva. Porque a veces, en esta sociedad llena de superficialidades, una mentira bien contada pesa más que la más auténtica de las verdades, y a veces es mejor optar por el silencio, no por resignación, sino porque entiendes que el silencio es un arma. Solo espera, solo respira, solo observa cómo, con el paso del tiempo, lo que era oscuro se aclara, y lo que era falso se desmorona. El silencio es una forma de poder, un dominio interno que desconcierta a quienes viven del caos. Porque en el silencio no hay acceso, no hay grietas, no hay emociones para manipular. Hay solo una presencia serena, una mirada que no implora, que no acusa, que no se rebaja, una mirada que dice, te vi, te entendí, pero no voy a jugar tu juego. Y eso les duele más que cualquier palabra.
Porque a los falsos e hipócritas no les molesta que los enfrentes, les molesta que los ignores, les irrita que no respondas, les desespera que sigas avanzando sin incluirlos, sin darles el protagonismo que tanto ansían. Porque, en el fondo, ellos no quieren ganarte, solo quieren verte desesperar, aunque esto no les genere ningún beneficio. Pero tú ya no necesitas estar allí, ya no hablas de más, ya no das explicaciones innecesarias. Has aprendido a cuidar lo que dices como quien protege una reliquia, porque cada palabra puede volverse contra ti, y cada emoción que muestras puede convertirse en un arma en las manos equivocadas. Maquiavelo no escribió para los inocentes, escribió para quienes ya vieron lo que hay detrás de los gestos educados y de las supuestas buenas intenciones, para los que entendieron que, en el poder y en la vida, no siempre gana el más bondadoso. Gana el que se mantiene, el que no cae, el que no deja que lo empujen al precipicio, el que ha reconocido que no puede ser bueno siempre y, a veces, debe ser un león en medio de lobos hambrientos. El silencio también es una buena táctica para empezar a cuidarse de los demás. Mientras todos opinan, tú analizas. Mientras todos discuten, tú piensas. Mientras todos se justifican, tú planificas. No se trata solamente de ser pasivo, sino de esperar el momento adecuado, de conocer al otro antes de moverte. No porque planees algo malo, sino porque tienes que aprender a defenderte. Hay algo profundamente devastador en mirar a alguien que solía ser parte de tu mundo y que decidió traicionarte, una pareja ingrata, un hijo malagradecido o un amigo convenido. Al comienzo, odio, después, rabia, y al final, solo pena. Y duele, claro que duele. ¿Cómo no va a doler que alguien tan cercano te haya dado la espalda cuando más lo necesitabas? Pero, tranquilo, el tiempo lo cura todo, y de pronto, ese dolor sordo se transforma en otro dolor, uno que no arde, sino que se siente helado, uno que ya no te hiere como antes. Pero, para superarlo, para lograrlo, tienes que aprender a soltar ese rencor escondido. Entonces podrás analizarlo en frío y solo así entenderás lo ingenuo que has sido. Porque, con el tiempo, descubres que no es necesaria una venganza visceral. Sigue adelante con la seguridad de que tu yo actual no volverá a ser engañado. No necesitas levantar la voz para demostrar que has ganado. A veces, la mejor victoria es comprender cómo eras antes y no volver a ser tan débil. Estas malas personas no soportan tu evolución. Les molesta verte crecer, porque ya no pueden tocarte, ya no pueden manipularte, ya no pueden susurrarte dudas al oído, porque tú ya no estás ahí para escucharlas. Has cerrado la puerta sin hacer ruido, y eso los deja en ridículo. Hay quienes creen que perdonar es olvidar, pero tú has entendido que hay cosas que no se deben olvidar. No porque debas vivir en el rencor, sino porque el recuerdo y la experiencia son tus mejores armas. La herida te enseñó, la traición te forjó. No eres cruel por protegerte, eres más bien sabio por aprender de tus errores. Ya no abres tu alma como antes, ya no muestras tus planes ni tus puntos débiles. Maquiavelo, hace más de 5 siglos, lo sabía. No todos los enemigos merecen batalla. Algunos se vencen en su propio juego, desenmascarándolos sin un solo acto violento, con la astucia del zorro al evadir las trampas. No hace falta mancharse las manos cuando tu enemigo ha sido leído como un libro abierto. Esa es la forma más elegante de responder, sin levantar la voz, sin caer en provocaciones, sin ensuciarte en una guerra sin cuartel, porque no hay defensa más poderosa que la distancia lúcida, ni escudo más impenetrable que el silencio bien elegido. Es un modo de vencer sin necesidad de pelear, de retirarte sin rendirte, de marcar un límite sin necesidad de explicarlo. No todos merecen tu verdad, no todos merecen tus palabras. A veces, el acto más sabio no es defenderse, sino ausentarse, no por miedo, no por debilidad, sino por tranquilidad, porque quien ha sido herido de verdad ya no desperdicia su energía en quien no sabría qué hacer con ella.
Aprende a reconocer cuando hablar es una pérdida y cuando el silencio es la forma más fina de justicia. Y entonces llegas a ese lugar del que nadie te habló, ese estado donde ya no esperas disculpas, ni explicaciones, ni redenciones, donde el juicio ajeno dejó de importar porque tú mismo has atravesado tu infierno y has salido con la piel marcada, pero con los ojos abiertos. Te das cuenta de que lo más valioso que tienes ya no es tu verdad, sino tus experiencias, ya no es tu capacidad de hablar, sino tu capacidad de observar atento sin ser leído, de moverte sin ser predecible y de atacar sin violencia. Ese es el punto de quiebre, el momento en que dejas de actuar para el mundo y comienzas a actuar únicamente para ti. Mientras otros siguen mendigando tu atención, tú desapareces de un juego del cual te sabes vencedor. Ya no discutes, ya no participas, ya no necesitas ganarle a nadie, porque entendiste que la verdadera victoria es no permitir que te arrastren al barro del que ellos mismos no quieren salir. Aprendiste a retirarte a tiempo, a cerrar ciclos sin escándalos, a comprender que hay despedidas más gloriosas que cualquier venganza. La gente falsa no cambia, solo cambia de víctima, pero tú ya no estás en esa lista, porque ahora sabes leer entre líneas, escuchar los gestos e interpretar las pausas. Ya no te impresionan las palabras bonitas ni los actos públicos de lealtad. Has aprendido a detectar las intenciones de las bestias, a caminar entre lobos sin preocuparte. Ya no te abres con cualquiera, no porque te hayas vuelto insensible, sino porque tus heridas son un recordatorio de que tienes que tener cuidado. Es cierto que Maquiavelo hablaba para los príncipes, para quienes desean conservar el poder. Pero tú también puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida, porque tú eres el gobernante de ti mismo. Y lo que más deseas es mantener tu calma. Para lograrlo, habrá que tomar decisiones difíciles, porque, a veces, ser temido protege más que ser amado. No por crueldad, sino porque el respeto hace que muchos lo piensen 2 veces antes de ir en tu contra. Ellos necesitaban límites, y tú se los has puesto. Y así, sin venganza, sin confrontaciones y sin necesidad de destruir a nadie, te conviertes en alguien que impone sin alzar la voz, alguien cuya sola presencia obliga a los demás a medir sus palabras, porque el poder que hoy has construido se forjó sobre las ruinas de lo que fuiste ayer. Notarás que muchos comenzarán a alejarse de ti, no porque los hayas dañado, sino porque son falsos, son cobardes, y buscarán una nueva víctima más fácil de manipular. Está en su naturaleza, seguirán actuando igual, pero tú ya no eres parte de su público. Siguen fingiendo, tú ya no aplaudes, siguen hablando, tú ya no escuchas, y poco a poco te darás cuenta de que terminarán por irse de tu vida, como las hienas que huyen cuando perciben al león. Y eso es lo que debes aspirar a ser, un león. No en medio de una selva cualquiera, sino en una plagada de máscaras y sombras, un ser tan fuerte y astuto que nadie pueda dañarte nunca más.